Hola Sera, os voy a dar mi opinión sobre la gordofobia, que yo creo que no es ningún debate si existe o no existe. Yo creo que queda patente y latente y muy obvio con casos, por ejemplo, como el de Itziar Castro, que existe y que las redes sociales además son un caldo de cultivo para los cobardes y las vejaciones anónimas y cobardes. Bien, como periodistas yo creo que tenéis la responsabilidad de mejorar las cosas. Entonces, al igual que tenemos una prensa especializada, por ejemplo, en violencia doméstica, cosa que muchos otros países no tienen, aquí se abren telediarios con casos de muertes, tristemente, y con el número de mujeres asesinadas en nuestro país anualmente, cosa que en otros países no ocurre. Entonces, lo mismo pienso que podría pasar para con la gordofobia. Al igual que creo que las redes sociales han de ser limitadas de alguna manera o han de cambiar algunos protocolos para que cosas como las que le ocurrieron a Itziar de manera difunta no vuelvan a suceder. Yo he vivido en mis carnes cambios de tamaño, cambios de peso y el consecuente trato, ¿no? Cómo cambia el trato de ser una persona normativa, entre comillas, a ser una persona, pues eso, más centrada en carnes, pero dedicándome igualmente a la imagen y la comunicación. Es difícil porque no es muy obvio, pero hay unos matices que a todas nos afectan y a todos nos afectan. Cuando en una cultura que se premia el esfuerzo, el gordo está mal visto. Y tenemos que cambiar, como madre también, ¿no? Para las futuras generaciones, que esto no suceda, que se validen todo tipo de cuerpos, que se normalice el hecho de que la salud no es un tamaño, que nada tiene que ver, que hay gente delgada que es insana y gente gorda que es sana y al revés. Obviamente no estoy diciendo ni quiero demonizar a nadie, o sea, realmente la obesidad es un factor de riesgo, por supuesto, para muchísimas cosas, para muchísimas enfermedades, pero eso no quiere decir que todos los que tengamos sobrepeso seamos obesos, ni que no estemos sanos, ni fuertes, ni que yo hago una tremenda cantidad de ejercicio y estoy sanísima. En fin, que creo que como periodistas tenéis en vuestras manos el cambiar la sociedad, que al final es maleable y que, bueno, vaya ruido ahí abajo, lo siento, que eso es lo que opino. Así que suerte y ánimo. Desde el Athletic Club queremos deciros que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones independientemente de nuestra apariencia física. No es aceptable que a nadie se le insulte o discrimine por ser más alto, más bajo, más delgado o más gordo. Decimos no a la discriminación y sí a la tolerancia. Un abrazo para todos y todas. Hola, soy Javier Sadaba y quería decir un par de palabras respecto a esta falsa o estúpida discriminación a la gente porque sea alta, baja, rubio, moreno. Estas son cuestiones puramente de gusto, y de gusto elemental. Y a uno le puede gustar lo que quiera. Y en ese sentido, pues los gustos son variadísimos. Pero de ahí a decir que alguien es mejor o peor hay un paso de gigante, y es peligrosísimo. Uno tiene que estimar a las personas en función de lo que son, y no de aspectos completamente accidentales que no valen para nada. Y eso lleva muchas veces a chistes excesivamente groseros y a una visión de otras personas en función de aspectos, insisto, estrictamente accidentales. Tomaremos como lo son, por lo que son en cuanto tal, por su entidad, por su valor. Y todo lo demás son cuentos. Por lo tanto, fuera ese tipo de discriminaciones que son completamente absurdas. Yo creo que en estos momentos, sobre todo a través de las redes, se están dando imágenes de personas que no son reales tampoco, pero que nos las plantean como reales. Una por la inteligencia artificial, otra por tal. Y en el fondo se está haciendo un modelo de persona que no obedece a las que somos cotidianamente. Y por lo tanto, creo que hay que tener una lucha contra esta discriminación. Yo, que soy una persona gorda, que me podía haber estado
atacada por todo el mundo, que me habrán atacado por gorda, pero yo me he sentido feliz conmigo misma y me impongo conmigo misma. Y me ha costado también, y claro que hay una tendencia a ser malos con los demás. Yo reivindico que todo el mundo tiene derecho a vivir en sus circunstancias, y que no podemos ser críticos ni perseguidores de un modelo, sino de una persona. Y las personas todas necesitan respeto. En la BBC hay un periodista que es ciego y obeso y que desde hace mucho tiempo sale en pantalla como un periodista más. Lo hacía cubriendo política en el Reino Unido y lo ha hecho también durante muchos años haciendo de corresponsal en Washington. Ningún problema, una persona ciega y obesa salía y te contaba la información política con peso. Hay también dos periodistas que van en silla de ruedas. Uno de ellos conduce un programa de viajes por todo el mundo y lo ves en pantalla con sus rastas y tirando de su silla de ruedas por todo el mundo. El otro es un ex corresponsal a quien hirieron en una guerra, quedó impedido de las piernas y sigue formando parte de la BBC y sigue saliendo en pantalla en su silla de ruedas contándonos la información internacional, contándonos relaciones internacionales y cuestiones de seguridad. Además, hace unos 10-12 años, una periodista a la que apartaron de pantalla a determinada edad puso una demanda y a raíz de eso hubo una ola de peticiones populares de los contribuyentes, de los que con sus impuestos sufragan la BBC, para que en pantalla hubiera mujeres que no esconden las arrugas, mujeres maduras, mujeres que pasan de los 45, de los 50 o de los 60. Eso es luchar contra los estereotipos físicos, eso es fomentar que a las personas se nos valore por quienes somos, por lo que valemos, por lo que tenemos en la cabeza y no por nuestra apariencia física. Hay injusticias que se perpetúan porque todos colaboramos con ellas sin darnos cuenta. Por eso necesitamos hacer una reflexión. Como docente he visto los estragos que causa ya en la escuela la discriminación por sobrepeso, es decir, cómo una mirada o un comentario despectivo puede marcar la vida de muchos niños y niñas, y esta discriminación se mantiene a lo largo de toda la vida, agravada además en el caso de las mujeres por la presión social que transmite unos cánones estéticos absolutamente antinaturales. Cuando revisamos las medidas de las ganadoras de los concursos de Miss Universo, vemos un efecto perverso. Cada vez son más altas y cada vez son más delgadas. La discriminación se hace especialmente injusta en el terreno laboral. ¿Por qué? Porque se introducen criterios no racionales para la selección para un puesto, y esto es una injusticia. Muchas veces, hablando de justicia, nos parece que es un mundo absolutamente ideal, ya definido, al que debemos acercarnos. No es así. La justicia es el conjunto de las mejores soluciones que se nos han ocurrido para resolver los problemas que afectan a la felicidad de los ciudadanos. Y por lo tanto las soluciones están sin hacer y debemos hacerlas entre todos. En este caso, las soluciones mejores son aquellas que respetan las expectativas legítimas y los derechos de todas las personas. Y vuelvo a decir que lo tenemos que hacer todos, porque todos, por acción u omisión, somos colaboradores con la justicia o también con la injusticia. Por eso este es un llamamiento a la colaboración por la justicia. La gordofobia pues es otra manifestación más, ¿no?, de la injusticia que discrimina, ¿no?, por el aspecto exterior, es decir, no por lo que somos, sino pues en fin, simplemente por cómo se nos ve y cómo se nos ve según un patrón diseñado, ¿no?, por un modelo patriarcal que realmente pues significa que
todos los seres humanos tienen que ser estupendos, pero las mujeres mucho más. O sea que ahí sufrimos una doble discriminación como tantas otras veces. Y los medios de comunicación son en gran parte responsables de que ese estereotipo, ese tópico tan injusto, ¿no? Pues siga permanente en la sociedad. Porque en lugar de ayudar, de informar como se debería, ¿no? Y de explicar y de ayudar a borrar, ¿no? O sea, todos estos tópicos tan dañinos, pues muchas veces nos apoyamos en ellos, ¿no? Así que creo que es un ejercicio de responsabilidad individual de los profesionales y también de los ciudadanos, que no tienen que comprar esos mensajes. Hola a todas, ¿qué tal? Recuerdo perfectamente cuando en ocasiones puntuales durante mi vida profesional alguien no estaba de acuerdo conmigo, al final decía, y es que además es maricón. También he vivido momentos en los que siendo y estando mucho más gordo o mucho más delgado, parecía que el físico iba acorde con una enfermedad, un malestar, una forma diferente de vivir o simplemente algo le pasará porque no es normal que esté así. ¡Qué pena! En algunas personas no haya tallas en el cerebro y en el alma para saber distinguir que las personas viven su propia realidad por fuera, pero fundamentalmente por dentro. En el Día contra la Gordofobia, la gordura, la obesidad, la tolerancia, el respeto, la dignidad, la moral, la ética, el saber escuchar, mirar a los ojos y percibir que detrás de determinadas anchuras, hechuras y molduras hay personas. Itziar Castro era una actriz, exclusivamente una actriz, y como ella, tantos y tantas que sufren día a día la sensación de que tienen que estar en una forma adecuada y ser perfectas para que nadie las juzgue. Ojalá que entendamos entre todos que detrás de cada uno y cada una de nosotras hay lo que decimos siempre, una vida, y esa vida no la conoce nadie, ni siquiera aunque la contemos, porque seguramente nadie cuenta lo que hay de verdad detrás de lo que todo el mundo juzga. Un beso enorme, es un placer estar aquí. Eskerrik asko. La discriminación divide e intoxica a la sociedad. Hacer objeto de exclusión o de chanza de los cuerpos que no entran en la norma vulnera los derechos humanos, porque invita al complejo personal y al rechazo social. A mi juicio, el periodismo tiene una responsabilidad enorme en este terreno, la obligación ética de exponer la realidad sin relegar o devaluar cualquier modelo corporal, utilizar palabras, términos que no marginen ni creen estereotipos. De ahí que el periodismo especializado tenga, a mi juicio, un plus en calidad. Saber informar de los factores de riesgo o de cualquier realidad o peligro, pero con rigor y con respeto. La estigmatización de las personas, por cualquier razón, por su edad, por su sexo, por el color de su piel, es absolutamente deleznable y es patético que en el año 2024, en el siglo XXI, estas cosas todavía sigan ocurriendo. No hay nada, absolutamente nada, que esté por encima de la dignidad de las personas y es eso precisamente lo que tenemos que cuidar. En este caso concreto de la gordofobia, pues una vez más estigmatizamos a gente por un rasgo físico, absolutamente lamentable, pero es que esto adquiere una relevancia especial cuando se hace en la infancia, porque puede sin duda afectar a su salud mental. Así que lo único que puedo deciros a los profesionales de la comunicación es que tratéis de, en vuestro desarrollo profesional, tratar este tema con la mayor delicadeza y potenciar, promover, impulsar y divulgar conductas que sean adecuadas y, como decía, vayan dirigidas a nuestro deber como hombres y mujeres sociales, que es defender la dignidad de los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, se ha puesto aquí sobre la mesa, se han dado diversidad de opiniones, puntos de vista, experiencias, posicionamientos personales y demás. Sobre todo me dirijo a los que sois estudiantes de ¿cómo era esto? De periodismo, y tal, que os pediríamos que tuvieseis siempre rigor y lectura crítica, haciendo lectura crítica de lo que se oiga siempre.
Todo lo que se dice aquí arriba, cualquiera que sea el que da, está dando su punto de vista. Esto no es palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, ninguna de las cosas que se dicen. Y simplemente, antes de ya de despedirnos de todos, decirles que si hay una cosa que hay, es que los médicos no tenemos la culpa. O sea, bueno, pues nada más. Es que ricasco, Dan Lorí. Buenos días a todos.